Mis amados hermanos, sean bienvenidos al devocional de este matutino de oración de la Biblia cronológica, semana 38. Y el resumen de esta semana vimos que de la ruina a la restauración, el Dios que levanta a su pueblo. La Biblia no es solo un libro de historia, sino es el relato de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Siempre digo que la Biblia es la mente escrita de Dios para el discípulo, para la iglesia, para el hombre y para la mujer de Dios. Usted quiere conocer la mente de Dios, usted quiere conocer la voluntad de Dios, usted quiere saber cómo piensa Dios. Amado, tenemos que leer su palabra. Aunque Israel fue llevado al exilio, como leímos esta semana, por su infidelidad, el Señor abrió un nuevo capítulo de esperanza. Desde el decreto de Ciro que permitió el regreso a Jerusalén, como lo vimos en Segunda de Crónica y Esdras, pasamos por las exhortaciones de Ageo esta semana y las visiones de Zacarías, hasta la valentía de Esther en el palacio de Persa. Encontramos un hilo conductor. Dios es especialista en restaurar lo que parece perdido. A veces uno cree que el matrimonio está perdido, que nuestra vida está perdida, que lo que hemos sembrado con lágrimas pareciera que no da fruto, amado. En Dios nada se pierde, nada. Hoy quiero invitarte a que miremos estos textos que tuvimos en la semana con ojos devocionales para descubrir cómo Dios restauró a Israel, también puede restaurar nuestras vidas, también puede restaurar nuestra coinonía. Amén. En la primera semana, en el primer día de esta semana, Segunda de Crónicas 36 y Esdras capítulo 1 al 3, la restauración comienza de manera sorprendente. Un rey pagano, un rey que no conoce a Dios, que no adora a Dios, que es Ciro de Persia, declara que Dios lo ha llamado para reconstruir el templo de Israel. Imagínate tú eso. Una persona que no está pensando en Dios, que no glorifica a Dios, que no exalta a Dios, Dios lo llama y le dice, yo quiero que tú bendigas a mi pueblo. Lo que parecía imposible se convierte en una realidad. Y aquí aprendemos que el corazón de los reyes están en las manos de Dios, que el corazón de los gobernantes, amado, está en las manos de Dios, que nada se escapa de sus manos, nada. Lo que tú ves que pareciera que está fuera de control, un gobierno, un presidente, una nación, Dios está en control de todo. Él puede incluso usar a quienes no le conocen para cumplir su plan. El regreso de Jerusalén fue una mezcla de lágrimas y alegría. Al poner los cimientos del templo, algunos lloraban recordando la gloria pasada, mientras otros celebraban la esperanza futura. Así también nosotros lloramos por lo perdido. Muchas veces nos quedamos estancados en lo que tuvimos, en lo que fuimos, en lo que edificamos, en lo que perdimos. Y yo era antes, yo tenía estas cosas, amado. Ya eso pasó. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que nosotros lloramos por lo perdido, pero también celebramos por lo que Dios está levantando. Amén. Tal vez tu vida parezca marcada por pérdidas, pero Dios ya está abriendo el camino de regreso. Su gracia escribe nuevos comienzos en medio de la ruina. Amén. En el día 2 de esta semana vimos la oposición y la perseverancia. Vimos que cuando en Esdras capítulo 4 al 6, que cuando el pueblo comenzó a orar, enfrentó oposición. Sus enemigos levantaron acusaciones y presiones políticas para detener la construcción del templo. Esto nos enseña que toda obra de Dios va a enfrentar resistencia. Así tú dirás, pero ¿cómo es posible que ahora que yo estoy en Dios, cómo es posible que ahora que yo sirvo al Señor, que ahora yo soy cristiano, que me porto bien, que no tomo, que no rumbeo, que no salgo a ningún lado, ahora no me van las cosas tan bien como cuando estaba en el mundo? Amado, la obra de Dios enfrenta oposición. El diablo va a tratar de detener lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con tu familia, lo que Dios quiere hacer en tu ministerio, lo que Dios quiere hacer con tu llamado, y te va a querer frustrar, va a querer detenerlo de manera que tú digas, no, no, ya yo no puedo más. Yo no puedo más. ¿Cómo es posible que yo esté en Dios y las cosas no se den, chicos? ¿Cómo es posible que yo esté en Dios y yo estoy haciendo estas cosas para el Señor y todo me sale mal? ¿Cómo es posible? Amado,
el reino sufre violencia, sufre oposición de parte de los enemigos del Señor. Sin embargo, Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. Sus palabras encendieron nuevamente la fe del pueblo. Por eso es importante leer las escrituras, por eso es importante congregarse, por eso es importante tener un devocional, por eso es importante estar discipulándose. Amado, porque cuando vienen los días malos, cuando vienen los días de desánimo, cuando vienen los días como que ya no quieres caminar, como que ya no quieres avanzar, tú lees la palabra y el Señor te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. De tal manera que la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos transforma. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga el abogado, no importa lo que digan los noticieros, no importa lo que digan las redes sociales. Lo importante para nosotros como cristianos y como hijos de Dios es lo que dice su palabra. Amén. Dios levantó a estos dos profetas y le recordaron que la obra no dependía de fuerzas humanas. Amado, la iglesia no depende de ningún hombre. La iglesia no depende de ningún liderazgo. La iglesia depende de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que hace que la iglesia funcione, es el que hace que la iglesia prospere, es el que le hace que la iglesia sea bendecida, es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Es Cristo, es su Espíritu Santo, amado, el que lo hace. No eres tú, no soy yo. Dios nos usa como instrumento, pero no creamos que somos nosotros. Amén. Nosotros no podemos convencer a nadie, nosotros no podemos manipular a nadie. Puede ser que alguien lo manipule, pero tú y yo no podemos convencer a nadie, amén, de que acepte al Señor como su único y suficiente Salvador. Solamente lo hace el Espíritu Santo. Dice que finalmente el templo fue completado y dedicado con gozo, mostrando que ningún plan humano puede frustrar la voluntad de Dios. Quizás también nosotros enfrentamos obstáculos en caminar, pero no te detengas. Dios te llamó. Dios te escogió, Dios te hizo su hijo, Dios te hizo su discípulo, Dios te hizo su siervo, Dios te hizo su sierva. Camina, camina. Pastor, pero es que yo no veo un panorama claro, no importa. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién es ese que infundirá aliento? El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro amado Jesucristo. Amén. La voz profética que despierta, vemos que Ageo y Zacarías en los capítulos 1 al 7, Ageo confrontó la comodidad del pueblo. Ellos se habían preocupado por sus casas, mientras que la casa de Dios estaba en ruina. Su palabra despertaron corazones adormecidos y pusieron nuevamente a Dios en el centro de la prioridad. Zacarías, por otro lado, trajo visiones de esperanza, un candelabro iluminado por el Espíritu, un sacerdocio purificado, caballos corriendo por la tierra, todo apuntaba a una verdad. Dios estaba con ellos y no los había olvidado. Así que si tú piensas que Dios te olvidó, que Dios no está contestando tus oraciones, amado, te tengo una buena noticia. Dios está contigo, amén. Dios está contigo. El hecho de que no lo estés escuchando muchas veces, Dios está hablando en el silencio también. Y que no seamos nosotros como ese pueblo, que puso primero sus comodidades, puso primero sus bienes, puso primero las cosas de ellos, sus sueños, antes que la casa del Señor. Hoy es verdad, no tenemos un templo como en Israel, como lo tenía Israel, no tenemos un templo, estructuras como el templo donde iban a sacrificar, pero somos parte de una iglesia local. Yo estoy apoyando la iglesia local. Yo soy parte de la bendición de la iglesia local donde yo me congrego, donde yo pertenezco, donde yo sirvo. ¿Soy yo parte de la extensión del reino en la iglesia local? ¿O simplemente soy un consumidor más que va todos los domingos a la iglesia, escucha palabra, aplaude, dice gloria a Dios, aleluya, pero no se está discipulando, no están poniendo en práctica las disciplinas espirituales, no está colaborando con la extensión del reino para que el evangelio siga continuando? Amado, muchas personas, a veces la iglesia está llena de personas que simplemente van a consumir a ver qué me da el equipo de alabanza y oración, qué me da el pastor, qué me da el líder. La pregunta es, ¿qué estoy dando yo? ¿Qué estoy aportando yo de mi conocimiento, de mis dones, de mis talentos, de mis recursos a la iglesia del Señor? Porque que se lo vuelvo a repetir, la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es la novia de Cristo. Esa es la iglesia.
y ha sido vilipendiada y ha sido mancillada y ha sido maltratada a lo largo del tiempo. Pero Dios cuida su iglesia. Dios ama su iglesia y Dios viene a buscar su iglesia. Todos supimos, a los que vivimos en Estados Unidos, lo que pasó esta semana, eh, de la muerte de alguien bien prominente, de un joven que predicaba, que anunciaba las verdades bíblicas y tenía una posición bien radical. Y la muerte de ese joven, de esa persona, trajo consigo a que muchas personas regresaran de nuevo a la iglesia. ¿Tú te imaginas que no hubiera iglesia? ¿Tú te imaginas que la gente pensara y dice, no, no, yo me puedo conectar, yo me puedo sentar a escuchar un mensaje? Hermano, la gente tuvo necesidad. Este fin de semana que pasó aquí en los Estados Unidos, las iglesias se llenaron de personas que vieron una esperanza. Dijeron, si este murió y creía por esas cosas, creía en eso que predicaba, yo quiero ser parte de eso. La pregunta es, ¿tú y yo amamos la iglesia de Cristo? ¿O estamos bien cómodos en nuestros lugares, y simplemente somos consumidores de la iglesia? Somos consumidores de una palabra, de un devocional, de una prédica? Amado, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a edificar, a construir, a ser discípulos, que hagamos discípulos para Él. Amén. ¿Dónde están nuestras prioridades hoy? ¿Nuestra vida está enfocada en nuestros proyectos o está enfocada verdaderamente, primeramente en Dios? Para ir cerrando este devocional, este resumen de la semana número 38, también leímos Zacarías del 8 al 14. Zacarías no se detuvo en el presente, sus profecías miraron al futuro y anunciaron al Mesías. Nuestra esperanza no está en un templo ni estructura, sino en Cristo mismo. Y por eso vuelvo a repetir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es la piedra angular de nuestra fe. Él es el que vino a salvarnos y a a volver su gloria a la iglesia. Eh, También vamos a leer Esther, capítulo 1, versículo al 5. En el libro de Esther nos sorprende porque no menciona a Dios de manera explícita, y sin embargo cada detalle se percibe de una mano invisible. Esther, una joven huérfana que fue levantada y reina en el momento exacto para interceder por su pueblo. Su valentía nos recuerda, amado, que Dios coloca a cada persona en lugar y en el tiempo determinado. Tal vez hoy no ves claramente en tu circunstancia, que Dios está obrando alrededor tuyo. Pero como Esther, tú también has sido llamado para este tiempo. No nacimos en otro tiempo, amado. No nacimos en el tiempo de los apóstoles. No nacimos en el tiempo de nuestros abuelos. Nacimos en este tiempo. Nos tocó vivir esta generación. Nos tocó ver lo que tenemos que ver. Pero yo quiero ser luz en medio de tanta oscuridad. La pregunta es, ¿tú también quieres ser luz? Para tú y yo ser luz en este mundo, tenemos que tener la luz de Cristo que nos alumbre. Amén. De Ciro a Esdras, de Ageo a Zacarías, de Esther a la venida del Mesías, toda esta sección bíblica nos revela un mensaje poderoso. Dios restaura lo imposible. Cuando todo parece perdido, Él abre caminos. Cuando la oposición se levanta, Él nos da fuerza. Cuando nuestras prioridades se desvían, Él nos despierta con su palabra. Cuando reina el silencio, Él sigue en movimiento, moviendo los hilos de la historia. No importa lo que hayas perdido, ni cuán rota esté tu vida. El Dios que restauró Jerusalén, salvó su pueblo en tiempos de Esther, es el mismo Dios al cual tú y yo hoy servimos, al cual tú y yo hoy adoramos, glorificamos y exaltamos. Así que ese Dios todavía vive, ese Dios todavía restaura y bendice a su pueblo. Y este fue el resumen de la semana número 38 de nuestro devocional, el reto de la Biblia cronológica.